Continuando con el tema de la corriente alterna, en este video vamos a hablar sobre la respuesta en frecuencia de los elementos básicos. La reactancia inductiva se incrementa con la frecuencia, mientras que la reactancia capacitiva disminuye. Sin embargo, ¿cuál será el patrón de este incremento o esta disminución en la oposición? Continúa de forma indefinida en la misma trayectoria, dado que las señales aplicadas pueden tener frecuencias que van desde unos cuantos hertz hasta megahertz. Es importante estar consciente del efecto de la frecuencia sobre el nivel de oposición. Para una resistencia, hasta ahora hemos asumido que la resistencia de un resistor es independiente de la frecuencia aplicada. Sin embargo, en la práctica, cada elemento resistivo posee valores de capacitancia parásita e inductancia de terminales que son sensibles a la frecuencia aplicada. No obstante, los valores capacitivos e inductivos involucrados son por lo general tan pequeños que su efecto real no se observa sino hasta el intervalo de los megahertz. En la figura, veamos primero la figura, tenemos diferentes valores de resistencia y tenemos diferentes valores de frecuencia. En la figura se proporciona las curvas de resistencia en función de la frecuencia para varios resistores de composición de carbón. Observe que los valores de la resistencia menores parecen verse menos afectados por el valor de la frecuencia. El resistor de 100 es esencialmente estable hasta los 300 MHz, mientras que el resistor de 100K inicia su declive radical cerca de los 15 MHz. Aquí tenemos, cerca de los 15 MHz, este resistor empieza a ser inestable y así sucesivamente. A menor resistencia, tenemos que se comporta más estable para estos valores de frecuencia, mientras que a mayor resistencia, a menores valores de frecuencia, ya en el orden de los megas, 10 MHz, empiezan a decaer. Por lo tanto, la frecuencia ejerce cierto impacto sobre la resistencia de un elemento, pero para nuestro intervalo actual de frecuencia de interés, que es entre 50 y 60, asumiremos la gráfica de resistencia en función de la frecuencia en la figura, como esta que vemos aquí. Un valor constante de resistencia para estos valores de frecuencia. Entonces, lo cual básicamente especifica que el valor de la resistencia de un resistor es independiente de la frecuencia. Para los inductores, tenemos que la ecuación de reactancia se define de esta forma. 2pi por la inductancia por la frecuencia, ya que este 2pi por la frecuencia es el valor de omega. Está relacionada directamente con la ecuación de una línea recta. Esta es la ecuación de una línea recta donde m es la pendiente, con una pendiente m de 2πl y una intersección en y de 0, que es b. XL, que es el valor de la reactancia, es la variable y f es la variable x, como se ilustra en la figura siguiente. Aquí lo vemos, aquí vemos dos rectas cuya ecuación es lo que estamos diciendo en estos momentos. Mientras mayor sea, en el gráfico vemos que mientras mayor sea la inductancia, mayor será la pendiente m. Para el mismo intervalo de frecuencia, como se observa en la figura siguiente, tenga presente, según lo vuelve a enfatizar la figura, que la oposición de un inductor a frecuencias muy bajas se aproxima a la de un cortocircuito, mientras que a frecuencias muy altas la reactancia se aproxima a la de un circuito abierto. Para el capacitor, antes de hablar del capacitor, vamos a ver primero la figura. Aquí vemos que a medida que se incrementa la inductancia, aquí tenemos una inductancia de 20 y aquí tenemos una de 100. A medida que incrementa la inductancia, el gráfico se comporta de esta forma. O sea, tenemos mayores valores de inductancia para estos valores bajos de frecuencia. Pero si bajamos el valor de la inductancia, para estos valores de reactancia lo vamos a obtener a estos mayores valores de frecuencia. Entonces, para un capacitor, la reactancia se definía de esta forma, la cual puede escribirse de esta otra manera, lo cual coincide con el formato básico de una hipérbola. Yx es igual a K.
con Y igual a la reactancia, X igual a la frecuencia y la constante K igual a 1 sobre 2pi por la capacitancia. Entonces, cuando la frecuencia es 0, la reactancia del capacitor es tan grande como se muestra en la figura siguiente, que puede reemplazarse por un circuito abierto equivalente. A medida que la frecuencia se incrementa, la reactancia disminuirá hasta que el final, un cortocircuito equivalente, sea adecuado. Observe que un incremento en la capacitancia ocasionará que la reactancia disminuya de manera más rápida con la frecuencia. Entonces, un incremento de la capacitancia, por ejemplo, aquí vamos de 0.01 a 0.03, ocasionará que esta reactancia disminuya de manera más rápida con la frecuencia. Eso quiere decir que a menores valores de frecuencia vamos a obtener menores valores de reactancia. Ahora, si bajamos el valor de la capacitancia, tenemos para altos valores de la reactancia, vamos a tener un decaimiento más lento. En resumen, a medida que la frecuencia aplicada se incrementa, la resistencia de un resistor permanecerá constante. La reactancia de un inductor se incrementará linealmente y la reactancia de un capacitor decaerá o disminuirá de forma no lineal. Aquí tenemos un ejemplo que nos pregunta: ¿a qué frecuencia un inductor de 5 milihenrios tendrá la misma reactancia que un capacitor de 0.1 microfarad? ¿Qué debemos hacer? Simplemente igualamos las reactancias, sustituimos como las conocemos, despejamos la frecuencia, sacamos la cuenta, sacamos la raíz cuadrada y tenemos que estos valores de inductancia van a ser igual para una frecuencia de 7.12 kHz. De esta manera concluyó el video. Ya hemos visto cómo se comportan los elementos básicos a los cambios de frecuencia. Sin embargo, normalmente vamos a trabajar para frecuencias entre los 50 y 60 Hz. Sin más nada que agregar, los invito a continuar en el próximo video.